inervación y lo que es la parte de los linfáticos, bueno, no, inervación, arterias y venas no vamos a ver ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso vamos a hacer una clase solo de arterias y venas para que hagamos la secuencia como hicimos con extremidad superior, inferior, que veíamos toda la secuencia, ¿cierto? Entonces ahorita me salto esa parte. Los nervios también, la inervación, voy a explicarla primero solita, la inervación, ¿verdad? Señora. No, ahorita le explico la inervación porque va a ser igual para todas las vísceras supramesocólicas, ¿sí? La inervación. Entonces, vámonos primero con la inervación, ¿sí? Algo hablábamos ayer que vamos a tener la inervación simpática y parasimpática, ¿sí? La vamos a hacer opuesta. ¿Listo? Ayer veíamos que a nivel simpático había tres nervios: el esplácnico mayor, menor, inferior. El esplácnico mayor principalmente para vísceras supramesocólicas, para vísceras de tórax, el esplácnico mayor, ¿cierto? Y para unos órganos de supramesocolo, las vísceras supramesocólicas, la inervación simpática está dada por el nervio esplácnico mayor. Todas las vísceras supramesocólicas, nervio esplácnico mayor, ¿sí? Le ayuda al esplácnico mayor el esplácnico menor, pero no todas las vísceras supramesocólicas están inervadas por el esplácnico menor. ¿Qué vísceras están inervadas por el esplácnico menor además del esplácnico mayor? ¿Qué vísceras? Duodeno, páncreas, páncreas, ¿cierto? Vesícula biliar. Caramba. Vesícula biliar. Vesícula biliar. ¿Sí? ¿Listo? Todas las vísceras supramesocólicas desde el punto de vista simpático por el mayor. Y además algunas vísceras por el esplácnico menor. ¿Cuáles vísceras? Duodeno, páncreas, vesícula biliar. ¿Sí? Listo. Inervación parasimpática. Fácil. ¿Sí? Todas las vísceras supramesocólicas están inervadas parasimpáticamente por el 10º par craneal. ¿Listo? ¿Todas, profe? Todas. Todas las supramesocólicas, todas. Parasimpático. ¿Y simpático? Simpático es lo que vimos allá. Y parasimpático el 10º par. ¿Sí? Y me acordé de una cosa. ¿Qué más falta por llegar a la asistencia? ¿Listo? Entonces, ahorita que veamos los órganos, no vemos inervación. No vamos a ver vaso sanguíneo porque vamos a hacer una sola clase de vasos sanguíneos. ¿Listos? Bueno. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las vísceras supramesocólicas? El esófago, un poquitico del esófago. Lo vamos a tocar ahorita. Un poquitico del esófago. Estómago, duodeno, páncreas y vaso. Obviamente aquí también falta el hígado, la vía biliar, la vesícula biliar. Bueno. Muy bien. El esófago abdominal. Resulta que el esófago comienza en la región cervical, acá en el cuello. Acuérdense que venía la faringe, ¿no? La nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Y ahí en la laringofaringe estaba quien pregunta del quiz aquí de ayer, la epiglotis. Entonces, delante, vía aérea, detrás, vía digestiva. Adelante tráquea,
adelante, laringe, tráquea y atrás esófago, ¿cierto? Ese órgano se forma acá, baja por el tórax, será el esófago torácico, y cuando llega, ¿sí? Cuando llega al músculo diafragma, atraviesa el diafragma por el hiato esofágico, atraviesa el diafragma y entra al abdomen. Pero en el abdomen es una migajita de nada, son como 2 centímetros nada más del esófago. Y usted dirá, ay, pero profe, ¿para qué gastamos tiempo hablando del esófago? 2 centímetros nada más, ¿sí? Eso nos demora el almuerzo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ya les voy a explicar. Aquí viene el esófago torácico, entra el hiato. El diafragma tiene 3 hiatos, tiene 3 orificios por donde van a pasar estructuras que son importantes para el funcionamiento de muchos órganos, ¿sí? Por ejemplo, del tórax hacia el abdomen va a pasar la aorta, ¿sí? Va a pasar la aorta del tórax hacia el abdomen. Y acompañando a la aorta, entonces va a pasar el conducto linfático y el conducto torácico, ¿sí? Pero el conducto la aorta está ¿qué? Bajando. Y el conducto linfático y torácico están ¿qué? Subiendo. El otro hiato, el otro orificio que hay en el diafragma es el de la cava inferior. ¿Qué estará pasando principalmente por ahí? Es el hiato de la cava inferior. ¿Qué estará pasando por el hiato de la cava inferior? La cava inferior. Pues la vena cava inferior. ¿Está pasando de dónde a dónde? De abdomen hacia el tórax. ¿Por qué? Porque acuérdense que tiene que buscar al corazón. Y acuérdense que la cava inferior termina en la aurícula Derecho. derecha. Y con la cava inferior está bajando el nervio frénico. Por ese mismo orificio está bajando el nervio frénico. Y finalmente tenemos el hiato esofágico, que está atravesando ese hiato. ¿Lo atraviesa quién? El esófago. Está pasando del tórax hacia el abdomen. Y acompañando al esófago está pasando el 10º par craneal. Está pasando. Está pegadito. Profe, o sea que lo que está a los laditos es el diafragma. Esto es el diafragma. Ok. Y este es el hiato. Ese es el esófago. Bueno, muy bien. Ese esófago tiene 3 zonas de estrechez. Hay 3 partes en donde el esófago viene, hace esto, se estrecha. Estas zonas de estrechez son normales. ¿Cuál es la primera zona de estrechez del esófago? Donde termina la faringe y comienza el esófago. Segunda zona de estrechez, en el tórax, ¿sí? ¿En dónde? En el callado aórtico y los bronquios principales, donde se divide la tráquea en la carina. Ahí está el esófago, está la tráquea, la carina y el callado, perdón. Entonces ellos me comprimen lo que es el callado aórtico y lo que es los bronquios principales, me comprimen un poquito el esófago. Y el tercer estrechamiento es cuando el esófago está pasando por el hiato. Cuando está pasando por el hiato. ¿Sí? Perdón, me retrocedo. Resulta que el hiato, imaginemos que este es el esófago y mis dedos son el hiato, ¿sí? Cierran herméticamente el hiato, el músculo diafragma cierra herméticamente el hiato, de tal manera que el esófago ni el 10º par se pueden ¿qué? Mover. Ahí apretadito. En algunos pacientes, principalmente que tienen reflujo gastroesofágico, o sea, los pacientes con gastritis, que se les devuelve la comida al esófago, lo que nosotros llamamos, o ustedes han escuchado, las agrieras. Resulta que se devuelve el contenido alimentario. Aquí hay un hiato que vamos a ver ahorita. Miren lo pequeñito que es el esófago abdominal. Son como 2 centímetros nada más. Aquí hay un esfínter que se va a llamar el cardias, ¿sí? El cardias. El esfínter, o también se llama esfínter esofagogástrico. ¿Cuál es la función de ese esfínter? ¿Cuál es la función de cualquier esfínter? Controlar ¿Controlar qué? la salida.
Uno, La salida. la que acaban de decir sería la segunda función. ¿Cuál es la que acaban de decir? No. Eso, que no se regurgite. Esa sería la segunda función. ¿La primera cuál será entonces? ¿Que permitir la entrada? Es que entrada no me gusta porque es que busquen otra cosa. Permitir el acceso. ¿Ah? El ingreso. ¿El ingreso de qué a dónde? De los alimentos. ¿A dónde? Al estómago. Entonces permitir el paso Ah. del bolo alimenticio del esófago al estómago. Eso es lo normal. En los pacientes que sufren gastritis, esto como es músculo liso, el esfínter es músculo liso, todos los músculos tienen un tono, todos, ¿sí? El tono muscular. Esos pacientes, debido al reflujo, ¿sí? ¿Qué hace la comida? Se devuelve y golpea el esfínter, el cardias, lo golpea. Imaginémonos que este es el estómago y allá queda el esófago. Entonces aquí nos vamos a devolver nosotros y golpeamos esta puerta. Si lo hacemos cada rato, ¿qué le pasará a la puerta? Se daña. Se va dañando. Pierde la ¿qué? La tonicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que el esfínter se abrió, pasó la comida de allá para acá y se cerró, pero mire, no se cerró completamente, o se cerró muy suavecito. Y entonces cuando llegamos nosotros, la golpeamos, se vuelve a abrir la puerta y ahí nos podemos devolver nosotros. Eso es lo que se llama reflujo gastroesofágico. Esas son las famosas agrieras. ¿Por qué las llamamos agrieras? Porque es que cuando ya cayó acá el alimento, se mezcló con los jugos gástricos, que son ácidos. Y queman. Como es ácido, quema el esófago. Y son ácidos amargos. ¿Sí? Inclusive en algunas ocasiones el paciente, la regurgitación es tan fuerte que el paciente lo siente en la boca, la regurgitación. Otras veces se puede quedar por aquícito nada más, por aquí, otras veces pueden llegar hasta la boca. ¿Sí? Eso es lo que pasa con un paciente que tiene gastritis y ese es el famoso reflujo gastroesofágico. Pero ¿qué puede suceder? Que esto, como es un músculo, el diafragma, y la pregunta es, cuando nosotros tragamos y viene el bolo alimentario, pues el esófago lo va moldando al diámetro de ¿quién? Del esófago, del mismo, ¿sí? Pero el reflujo se viene mucho reflujo. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí se abre esto y pasa mucho comida, ¿cierto? Y esto se dilata. Y si esto se empieza a dilatar, ¿quién también se dilata? El diafragma. El diafragma. Entonces se empieza a abrir. Entonces ya empieza el esófago ¿a qué? Moverse. A moverse dentro del hiato. Ya no lo aprieta así herméticamente, sino que queda una lucecita que le permite. Y en la medida que se va armando esa lucecita y le va permitiendo que el esófago se vaya moviendo, cada vez la cantidad de reflujo va a ser mayor. Y entonces, ¿qué le irá pasando a esa luz? Se va ampliando. Se va ampliando. Y llegará un momento en que no solamente ahí se va a tratar de meter, o se va a tratar, no, está el esófago con el décimo par, sino que se empieza a meter el fondo del estómago por acá. Y esas son las famosas hernias hiatales, que de pronto ustedes han escuchado o han leído en alguna endoscopia. Hernia hiatal, grado 1, 2, 3 o 4. Esas son las famosas hernias hiatales. Profe, Señora, ¿qué iba a preguntar? y con respecto a cuando una persona vomita, ¿no es lo mismo que Es lo mismo. las agrieras? Claro, tiene que, se devuelve el contenido gástrico, igual, ¿sí? Simplemente que en un reflujo la cantidad es poca, en un vómito la cantidad es abundante, porque es todo el contenido gástrico. Y cuando pasa eso de no quedar lastimada como tal, que el esófago no. Sí, claro, porque se quema. Eso son las famosas esofagitis por reflujo. Esofagitis por reflujo. Eso también lo habíamos hablado, creo, sí, cuando vimos toras.
Ese es el simpático, ¿sí? Aquí está el esplánico mayor, esplánico medio, ¿sí? Esplánico mayor, inferior, medio, esplánico mayor, menor y el inferior. Y este es el décimo par, miren, lo he pegado del esófago. Ese décimo par, ya lo había hablado, tanto por el cuello como por el tórax. El décimo par viene pegado al esófago, pero ¿cómo? Al lado y lado. Un tronco izquierdo, un tronco derecho. ¿Sí? Eso lo vimos cuando vimos mediastino posterior. Y de ahí salen fibras nerviosas que van hacia adelante y hacia atrás y me forman esta malla. Me forman esta malla para darle la inervación parasimpática también al esófago. Antecitos, acá lo podemos ver, antecitos de que el esófago entre al hiato, los troncos hacen esto. El izquierdo se va para anterior y el derecho se va para posterior. Y ahí sí entran al hiato. Y ya en el hiato, ese décimo par, mírelo, empieza a dar nervios para todas las vísceras supramesocólicas. Mire, para el hígado, para la vesícula, para el vaso, para el duodeno, para todas las vísceras supramesocólicas. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿cuál es la Señora. función del parasimpático y simpático en ¿Cómo? ¿Cuál es la función del parasimpático y del simpático? En el estómago, acuérdense que ellos son opuestos. En este momento a todos nosotros nos está funcionando el parasimpático, es el que mantiene la normalidad, los movimientos intestinales, la secreción de las hormonas, la secreción de las enzimas, ¿sí? El simpático lo que hace es acelerar. Entonces cuando por ejemplo nosotros tenemos diarrea, a veces sentimos que se nos mueve la víscera. ¿Quién produjo ese aumento de la peristalsis? ¿Quién? Simpático. El simpático. O sea, es la misma función para todos, pero diferentes terminaciones para todos. Sí, claro, hace lo contrario, Ok. hace lo contrario, ¿sí? Bueno, luego tenemos el estómago, ¿sí? Luego tenemos... Listo. Luego tenemos el estómago. Muy bien, el estómago es una bolsa, ¿verdad? Vamos a la imagen. Es una bolsa muscular. Está formada por 3 grandes músculos. Todo el estómago es muscular. Está formado por 3 grandes músculos circulares. Uno es horizontal, el otro es vertical y el otro es antero-posterior. ¿Cuál es la función de esos músculos? Permitir que el estómago se expanda y que vuelva a su tamaño normal. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al contenido gástrico, de acuerdo a la cantidad de comida que haya en el estómago. Esa es la función. El estómago está formado por 3 partes: el fondo gástrico, el cuerpo y el antro pilórico, ¿cierto? ¿Por qué la parte de arriba se llama fondo? ¿Por qué qué? Porque la parte superior se llama fondo. Pues no sabría decirle la respuesta del por qué del nombre. Porque pues uno dice fondo, lo tiene la tendencia es hacia abajo, ¿no? Pero no sé por qué le pondrían ese fundus o fondo. Muy bien, entonces el estómago tiene una curvatura menor y tiene una curvatura mayor. De la curvatura menor sale el aumento menor. De la curvatura mayor sale el aumento mayor, que lo vimos ahorita. El estómago tiene 2 esfínteres, ¿sí? Ya vimos el primer esfínter. Entre la unión del esófago con el estómago estaría el primer esfínter, que es el cardias o esófago gástrico. Y el segundo esfínter es entre el estómago, el antro, y la primera porción del duodeno. Eso se llama píloro. La función del cardias, ¿cuál es? Ya lo decíamos ahorita, permitir el paso del bolo alimenticio del esófago al estómago. Y la función del píloro es permitir el paso del quimo del estómago al duodeno. Fíjese que aquí dije bolo alimenticio y aquí dije quimo. Cuando nosotros nos echamos algo de comer en la boca, comienza el proceso de la digestión. ¿En qué consiste ese proceso de la digestión? En desdoblar el alimento en las partes más sencillas, en sus componentes originales: proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, todo eso. Pero eso se da paulatinamente.
Cuando nosotros nos echamos un pedazo de pan a la boca, que es lo que nos enseñan en el colegio con el pedazo de pan, la saliva, ¿sí? La saliva tiene unas enzimas que se llaman la amilasa y la lipasa. Ellas comienzan a desdobrar el alimento. Entonces ahí cuando nosotros deglutimos ese pedazo de pan se llama bolo alimenticio. Viene ese bolo alimenticio por todo el esófago. Por el esófago no ocurre nada, simplemente el esófago es un camino para llegar el bolo alimenticio al estómago. Cuando llega el bolo alimenticio al estómago, ahí se mezcla ese bolo alimenticio con una serie de secreciones. Resulta que la parte interna del estómago no es lisa. Entonces aquí tenemos el estómago, fondo, cuerpo, antro. Este se llama la cisura angularis, que queda entre el duodeno y el antro, ¿cierto? Este es el aumento menor y este es el aumento mayor, ¿correcto? Esófago, fondo, cuerpo, antro, aquí ya viene el duodeno, curvatura menor, curvatura mayor. Este es la incisura esófago-gástrica y esta es la incisura angularis. Por dentro, mire que la mucosa no es lisa, tiene unos repliegues, se recoge la mucosa y se llaman los repliegues gástricos, ¿sí? Aquí vemos el cardias y aquí vemos el píloro. Microscópicamente dentro de estos repliegues gástricos hay unas células, ¿sí? Unas células que se llaman parietales, otras que se llaman principales, otras que se llaman células simógenas. Esas células son las encargadas, cada una de ellas se encargan de producir diferentes secreciones, que en conjunto de esas secreciones se llaman jugos gástricos. La función de las células principales es producir pepsinógeno. Profesor, aquí la primera cuál es. ¿Qué? Sí, es que las células principales son las células grandes, ellas se subdividen. Hay unas que se quedan como principales, otras como parietales, otras como simógenas. Las células principales producen pepsinógeno. Ese pepsinógeno actúa sobre los alimentos para continuar el proceso de la digestión. Las células parietales producen el ácido clorhídrico y producen el factor intrínseco antianémico. Es decir, que cuando nosotros comemos, ¿sí?, en el estómago, ese bolo alimenticio, al mezclarse con esos jugos gástricos, principalmente con el ácido clorhídrico, ese bolo alimenticio desdobla las vitaminas ya. Vitaminas. Ahí en el estómago ocurre la mayor parte de la digestión, ¿sí? Es donde más ocurre el desdoblamiento en proteínas, minerales, ácidos grasos, vitaminas, electrolitos, en fin, todo, ¿sí? Y ahí mismo se absorben esas vitaminas. Principalmente, ¿cuáles vitaminas? Todas las vitaminas del complejo B y el hierro. Por eso no es raro que los pacientes que sufran de gastritis, que los pacientes que se hacen cirugías bariátricas donde se les quita una parte del estómago, se les hace gastrectomías, sufran de anemia. ¿Por qué? Porque le quité el sitio donde se absorben las vitaminas. Entonces, esos pacientes tienen anemia ferropénica, que la anemia ferropénica es por deficiencia de hierro, y anemia megaloblástica, que es por deficiencia de ácido fólico y vitaminas del complejo B. ¿Listo? O sea, que es malo que se en la parte del estómago. Pues sí, toca. Por ejemplo, los pacientes con cáncer, pero las cirugías bariátricas no. Profe, y los obesos, es lo mismo, Igual. mismo procedimiento, ¿verdad? ¿Y cuando se pone el balón? Eso iba a decir. Cuando se pone en el balón gástrico, pues igual, el balón está tapando la producción o disminuyendo la producción de las hormonas, ¿sí?, del ácido clorhídrico, el factor intrínseco antianémico, entonces no se absorben las vitaminas. Señora, ¿por qué es malo comer chicle? Cuando nosotros estamos masticando chicle o que estamos tomando algo, ese estímulo hace que yo tengo que deglutir. Ese estímulo es
es el estímulo que le dice a las células parietales, oiga, le va a llegar comida, alístese. Y entonces las células parietales comienzan a producir ¿qué? Y resulta que esa mucosa está desprotegida. ¿Por quién? Por las células imógenas. Ahorita las vamos a ver. Entonces, las células imógenas, ¿cuál es la función de las células imógenas? Es producir bicarbonato y moco. Hemos visto las propagandas de Gastrofaz y Gavisco, ¿sí? Que sale la vieja, la superhéroe, echando una cosa blanca. ¿Sí? O sea, ya salió ya superhéroe, ya. ¿Cierto? Ese es bicarbonato. Eso es moco. Entonces, imaginemos que estas son las paredes del estómago. Entonces, es como si, pues obviamente, es como si yo agarrara y pintara cada vez que va a bajar comida, pinto con pintura blanca esto, todo. Y eso me va a proteger, ese moco, ese bicarbonato me protege la pared, que es la pared del estómago. ¿De quién me lo va a proteger? Del ácido. Es ácido, quema. Entonces, ese ácido no es que, ay, como usted la pared del estómago sobre usted no actúa. Él actúa sobre todo lo que haya en el estómago, tanto sobre la pared como en el alimento. ¿Sí? Pero como esto tiene bicarbonato y tiene moco, protegiendo esta pared, pues cuando llega el ácido, actúa sobre quién? El bicarbonato y el moco, de tal manera que no le pasa nada a la pared. ¿Sí? ¿Sobre quién va a actuar entonces? Nosotros los alimentos. ¿Para qué? Para continuar desdoblando. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Y gracias por la pregunta. ¿Qué es lo que pasa también en los pacientes con gastritis? ¿Sí? Que hay mucha secreción y hay poca secreción ¿de qué? De bicarbonato y de moco. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el bolo alimenticio hay poca producción de bicarbonato. Entonces, ¿qué pasa? Que es como si yo agarrara pintura y pintara por parches la pared. ¿Sí? No pinto toda la pared, sino por parches. Entonces, ¿qué pasa? Llegó el ácido, aquí hay pintura, no le pasa nada. Pero aquí no hay, quema. Acá. Y esa es la famosa gastritis. Pero, señor. ¿Cómo? Es como cuando se forman esos úlceras. Claro, es que primero tiene que aparecer gastritis. Si continúa la gastritis, ese ácido, ¿qué está haciendo? Carcomiendo, y se arma un hueco. ¿Y qué es el hueco? La úlcera. La úlcera. ¿Es la misma úlcera péptica? Cuando nosotros hablamos de úlcera péptica, decimos que el paciente tiene una úlcera que puede estar en el estómago o en el duodeno. Entonces, para eso se hace la endoscopia. Entonces, con la endoscopia yo ya digo, es que la úlcera está en el estómago. Entonces ya no digo úlcera péptica, sino úlcera gástrica. No, la úlcera está en el duodeno. Entonces ya no digo úlcera péptica, sino úlcera duodenal. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esa disminución de bicarbonato de mucosa? ¿Por qué ocurre qué? Esa disminución de bicarbonato de mucosa. Malos hábitos alimentarios. Se me olvidó terminar de responder. Cuando nosotros estamos masticando chicle, ¿sí? Cuando nosotros estamos masticando chicle, abajo el estómago está produciendo ácido. ¿Y sobre quién va a actuar ese ácido? Sobre las paredes del estómago. ¿Por qué? Porque nosotros no nos tragamos el chicle, ni se le ocurre tragarse. ¿Sí? A veces. Ese ácido actúa sobre el alimento y sobre las paredes del estómago. Pero si no hay comida, yo estoy masticando chicle, ese es el estímulo que le dice al estómago, oiga, le va a llegar comida, ¿cierto? Le va a llegar comida, ¿verdad? Él empieza a producir ácido. ¿Le llega comida al estómago? No, Entonces, ¿sobre qué va a actuar el ácido? sobre las paredes. Por eso es malo, porque genera gastritis, produce gastritis. Señora Pérez. Y entonces, ¿el que tiene que ver con la bacteria pylori? Algunas personas, el Helicobacter pylori lo podemos consumir tomando agua, comiendo, ¿sí? Hoy día por el ritmo de la vida es muy frecuente que todos nosotros tengamos Helicobacter. ¿Por qué?
Tomamos agua de tubo. Aunque dicen pues que el agua de Bogotá es buena. Sí, es buena porque no tiene bacterias, no tiene muchas bacterias, pero tiene helicobacter. Porque, por ejemplo, porque comemos, por ejemplo, cosas mal lavadas o que no lavan. Con todo el debido respeto, porque yo soy. ¿Usted cree que en los restaurantes van a poner a echarle agüita con decora a la lechuga o al Pues si la repollo? lechuga no pega. Me lo lavan ahí y piquen esa vaina. Entonces, comiendo muchas cosas de la calle. Y no digo de la calle solamente lo que venden ahí, ambulatorios, sino de restaurante. ¿Sí? Las malas técnicas de limpieza hacen que tengamos helicobacter. ¿Sí? Don Javier, también el helicobacter se puede pasar a través de los besos. Es que hay un transporte activo. Helicobacter pylori es una bacteria que se presenta muy frecuentemente en el estómago, que puede producir gastritis, o inclusive el helicobacter se considera una bacteria precancerosa. Puede generar cáncer de estómago. Señora, no te hable duro como cuando está en discoteca. Pues no conozco yo. Este es un reflejo. El bostezo es un reflejo. Y no solamente cuando tengo hambre. Es un reflejo condicionado. Cuando tengo hambre, el estímulo es el hambre. ¿Sí? El hambre. Ese es el estímulo. Pero tú puedes bostezar sin necesidad, acabando de comer o sin necesidad de tener hambre. Por otros factores exógenos. Por ejemplo, cuando tienen pereza. ¿Sí? Es la respuesta que el cerebro le dice, tengo pereza. Oiga, tengo pereza. Entonces usted bosteza. El otro. ¿Cuál es el otro? Del sueño. Cuando vemos a alguien bostezar. Espere. Señora. ¿El bostezo? No. Es un reflejo. De repente, o sea, no te voy a negar que podría ser, ¿verdad? Pero Pues, pero no la cosa principal. digan, dentro de lo que, por decirte un ejemplo, dentro de lo que yo he leído, no habla de eso. Puede ser que, pues no es que yo lea muy seguido del bostezo, ¿cierto? Entonces puede ser que haya algo que diga que puede ser esa parte, sí. Pero digamos que lo que les acabo de decir es como lo más frecuente, lo que a través de estudios se ha visto. Es algo condicionado por el cerebro. Es algo condicionado por el cerebro. ¿Listo? Bueno, muy bien. Aquí están las diferentes células. Aquí están las diferentes células, las células parietales, principales y simógenas. Y como nosotros vimos, el estómago, la mucosa no es lisa, es así. Entonces, esto es lo que se llaman las criptas gástricas. Entonces, la comida, el bolo alimenticio cae acá. Y aquí están las células. Además, ¿para qué sirven esas criptas? Además, ¿para qué sirven esas criptas? Perdón. Como para... Porque como eso es un músculo, entonces, cae el alimento entre cripta y cripta, eso se contrae. Ayuda a triturar más los alimentos. Ayuda a triturar más los alimentos. Cuando sobre los alimentos, ¿sí? Cuando sobre los alimentos llegan los jugos gástricos, los convierten ya no en bolo alimenticio, sino en quimo. Y ese quimo pasa del estómago al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Esto no lo vamos a ver ahora. Muy bien, los linfáticos. El estómago es una zona que tiene muchos linfáticos, ¿sí? ¿No tengo la imagen acá? Aquí está. Entonces, tenemos en el estómago los linfáticos de la curvatura menor, los linfáticos de la curvatura mayor, los linfáticos prepilóricos, ¿sí? Los linfáticos pancreatoduodenales, y allá atrás están los linfáticos gastroesplénicos. Entonces, la linfa del estómago puede coger cualquiera de esos caminos, cualquiera de esos caminos, ¿sí?
Después de que coge acá, de acá, la linfa puede pasar a estos que están en azulitos, que se llaman los linfáticos celíacos. Una parte de la linfa del estómago, después de llegar a esta primera estación, por así decirlo, va a llegar a los linfáticos celíacos. Otra parte de la linfa va a llegar directamente a la cisterna del hilo. De los linfáticos celíacos, la linfa pasa a la cisterna. ¿Ves lo que yo les decía ayer? Toda la linfa de abdomino, pelvis y extremidades inferiores llega ¿a dónde? A la cisterna del hilo, directa o indirectamente. ¿Sí? Curvatura menor a los celíacos, de los celíacos a la cisterna del hilo. ¿Sí? Los pancreatoesplénicos, una parte se irá a los celíacos, otra parte se irá a la cisterna. ¿Sí? Bueno, ya vimos la inervación. Luego sigue el duodeno, que esa es la otra parte de supramesocólica. El duodeno es la primera porción del intestino delgado. En las otras dos partes del intestino delgado son inframesocólicas, entonces no las vamos a ver hoy. Solo la supramesocólica es el duodeno. El intestino delgado mide aproximadamente entre 7 y 7.5 metros. ¿Sí? Los primeros 20 a 25 centímetros son el duodeno. ¿Sí? O sea, el duodeno es pequeño. El duodeno tiene mírenlo acá, tiene un trayecto en forma de letra C. ¿Sí? Entonces, aquí queda el píloro. El duodeno tiene 4 porciones. La primera porción, que se llama el bulbo duodenal, primera porción, cualquiera de los dos nombres pueden usar. Primera porción. O, sí, bulbo duodenal. Luego viene la segunda porción, que es la porción descendente. Descendente. Luego viene la tercera porción, que es la horizontal. Y luego viene la cuarta porción, que es la ascendente. La ascendente. Entonces, aquí vendría el estómago. Pasa el quimo por el píloro. ¿Pasa a dónde? A la primera porción del duodeno. Y de ahí pasa a dónde? A la segunda porción del duodeno. Importante esta segunda porción del duodeno, ¿por qué? Porque en la parte posterior de la segunda porción del duodeno tenemos dos papilas, tenemos dos orificios. En la parte postero superior está la papila duodenal menor y en la parte postero inferior está la papila duodenal mayor. No hemos visto vía biliar, solamente les digo eso. ¿Sí? Esas papilas, ¿para qué sirven? Para que pasen otros líquidos, por así decirlo, otras secreciones que se produjeron tanto en el hígado como en el páncreas. Van a formar los jugos pancreáticos. Y esos jugos pancreáticos tienen la función de terminar de desdoblar los alimentos. ¿Sí? Aquí se desdobló la mayoría de los alimentos, pero todavía ese quimo viene con alimentos, con algunas cosas sin desdoblar. Principalmente, ¿qué? Grasas. Las grasas. Entonces, aquí termina el proceso del desdoblamiento de los alimentos, cuando el quimo se une con el jugo pancreático. ¿Sí? Y se terminan de desdoblar los alimentos, las grasas, y pasa luego, ya ese quimo no se llama quimo cuando llega acá, sino kilo. Kilo. Quimo, kilo. Kilo tal cual como con... ¿Cómo? Con K. No, con Q. Con Q. Con Q. ¿Sí? Entonces aquí ya llega el kilo, pasa el kilo y cae en el yeyuno. Cae en el yeyuno, que es la segunda porción del intestino delgado, que lo veremos en la próxima clase. ¿Qué? Inframesocólico. ¿Sí? Aquí hay un ligamento que se llama el ligamento duodeno-yeyunal.
Anteriormente se llamaba ligamento de Treitz. Ese ligamento duodeno-yeyunal tiene la función de alar hacia arriba el duodeno, ¿sí? Y me forma esta flexura, que se llama la flexura duodeno-yeyunal. Hasta donde llegue el ligamento, hasta donde yo encuentre el ligamento es duodeno. La parte de atrás del ligamento duodeno, la parte de adelante del duodeno yeyuno. O sea que el duodeno llega ¿hasta dónde? Hasta el ligamento duodeno-yeyunal. ¿Dónde comienza el yeyuno? En el ligamento duodeno-yeyunal. ¿Sí? Listo. Bueno, aquí están las porciones. Mírenlo por dentro. ¿Sí? Entonces, aquí está el píloro, la primera porción, segunda porción, tercera porción, cuarta porción. Aquí estaría la papila duodenal menor, y aquí estaría la papila duodenal mayor. Y aquí estaría el ligamento de Treitz. Hasta aquí llega el duodeno, y de aquí para allá es ya yeyuno. Yeyuno. Bueno, los linfáticos es muy parecido. La linfa del duodeno, ¿a dónde va a ir? Entonces puede coger varios caminos. Ir a los pancreatos duodenales, los que están por detrás del estómago, ¿sí? Los pancreatos duodenales. O puede ir la linfa a los prepilóricos, ¿sí? Y mire a dónde va. A los celíacos. ¿Y de los celíacos a dónde termina? A la cisterna. Ahora, otra parte, los linfáticos de la parte posterior del duodeno van a ir a unos linfáticos que están pegados a una arteria que se llama la arteria mesaraica superior o mesentérica superior, ¿sí? Entonces, la parte posterior del duodeno, la linfa, va a ir a los mesentéricos superiores, y de los mesentéricos superiores a los celíacos, y de los celíacos ¿a dónde? A la cisterna del quilo. ¿Sí? Chao y servicio. Bueno, ya esto lo vimos. Ok. Preguntas hasta el momento. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Cómo? Perdona que no. Ah, no. Se llaman celíacos porque están alrededor de un tronco arterial que se llama el tronco celíaco, que ese lo vamos a ver cuando veamos la vascularización. ¿Sí? Entonces, en el tronco celíaco alrededor están esos linfáticos y se llaman celíacos, pero no tiene nada que ver con la enfermedad celíaca. No, nada. ¿Preguntas? Hay que hacer bolos de información. ¿Cómo? Hay que hacer bolos de información. Mucho texto. No tiene nada que hacer este fin de semana para estudiar para el próximo quiz del jueves. Lo que vimos ayer y hoy. Trabajar. Trabajear será. Páncreas. Bueno, el páncreas es una glándula mixta. ¿Qué significa que sea una glándula mixta? Es una glándula que tiene tanto función exocrina como función endocrina. La función exocrina del páncreas tiene que ver con la digestión. La función endocrina del páncreas no tiene que ver con la digestión, tiene que ver con otros procesos metabólicos, ¿sí? El páncreas, entonces, parece como un pescadito, es alargado y él es diagonal así. Por eso al principio yo decía que la cola del páncreas era ¿qué? Vamos a ver quién se acuerda. Nadie estaba parando bola. Subo 0,5 en el quiz. En el quiz de que entregué hoy. Otra vez, la pregunta, Profe, sí, yo voy otra vez. Por favor. Que la cola del páncreas, entonces, por esa posición es ¿quién? Es ti. Como no le ponen bolas a mi clase. pues, no que Ay. está por fuera del perito. No. Esta peritoneal. Acuérdense que el único órgano íntimo era el polo superior del ovario.
Perdieron ese 0,5. Retroperitoneal. ¿Cuáles son los órganos retroperitoneales? Riñón, glándula suprarrenal, ureter, la parte superior del ureter y la cola del páncreas. ¿Y vio que usted perdió 0,5? Despierten, niños, despierten. Bueno, sigamos. Resulta que, mírenlo. ¿Se acuerdan que les dije que el páncreas tenía un trayecto en forma de letra qué? Entonces venía así el páncreas. ¿Listo? En la concavidad, aquí, se aloja la cabeza del páncreas. En esa concavidad. Mire acá el duodeno. Y esta es la cabeza del páncreas. Esa cabeza del páncreas tiene hacia abajo como una lengüeta. Esa lengüeta, o esa prolongación, por así decirlo, se llama proceso uncinado o proceso unciforme. Cualquiera de las dos maneras lo pueden decir. Proceso uncinado, proceso unciforme. ¿Sí? Y ahí se va hacia atrás. El páncreas tiene cabeza, cuello, cuerpo, cola. En algunos libros ustedes pueden encontrar que solamente tiene cabeza, cuerpo, cola. Está bien. En otros, cabeza, cuello, cuerpo, cola. ¿Cómo hace uno para saber cuál sería el cuello del páncreas? Entonces miro lo que hay detrás del páncreas. Si por aquí mire la cabeza del páncreas acá. ¿Sí? No se ve ahí. No. Creo que no tengo el dibujito. Sí, ahí está. Así que le borro esto. Entonces, yo miro después de la cabeza del páncreas y por detrás veo pasar una vena y al ladito de la vena hay una arteria eso se llama la arteria y la vena mesaraica superior o mesentérica superior. El pedacito del páncreas que está por encima de la vena y de la arteria mesaraica superior es el cuello. Y donde ya no está la arteria y la vena, vendría siendo el ¿qué? Cuerpo. El cuerpo. Sí. Está grande. Entonces mírelo acá, la arteria y la vena mesaraica. ¿Qué tamaño es el páncreas, Roy? Mide aproximadamente el páncreas como unos 10-12 centímetros, más o menos. Sí, centímetros. Bueno, vámonos acá. Listo. Resulta que yo les decía que el páncreas era una glándula mixta, tenía dos funciones. ¿Sí? Microscópicamente en el páncreas hay un acúmulo de células como manera de racimos de uva y ese acúmulo se llama islotes de Langerhans. Islotes de Langerhans. Ahí tiene que estar el nombre. Mírenlo acá. Islotes de Langerhans. Dentro de esos islotes de Langerhans hay 4 tipos de células. Unas células que se llaman alfa, otras que se llaman beta, otras que se llaman delta y otras que se llaman P. Las células alfa producen somatostatina, glucagón. Las células beta producen insulina. Las células delta producen somatostatina y las células P producen el polipéptido pancreático. Las células P
las que producen el polipéptido pancreático, las secreciones que ellas producen, ¿sí? Son las que tienen que ver con la digestión, con el proceso de la digestión. O sea, son las que están relacionadas con el proceso exocrino. ¿Cómo se llaman esas secreciones? Son bastantes. Tripsina, quimiotripsina, fosfatasa, elastasa, lipasa, ¿sí? Todas ellas son producidas por las células P y todas ellas forman los jugos pancreáticos. Y esos jugos pancreáticos salen por unos conductos, pero se los muestro ahora, para terminar ¿en dónde? En el duodeno, allá. En la segunda porción. En la ¿sí? segunda porción. Ahora, las otras células, alfa, beta, delta, la secreción no tiene nada que ver con la digestión. Las células alfa producen glucagón, ¿sí? ¿Cuál es la función del glucagón? ¿Cuál es la ¿Ustedes ya vieron biociencias o ciencias de la salud? ¿Cuál es la que ven ustedes en primero? Las dos. ¿Biociencias? ¿La vieron biociencias? ¿La glucosa qué? ¿Cuál es la que produce? No es la que lleva la azúcar. No, La es del- la beta, la insulina. La de las grasitas como suavecitas, ¿no? Producen el glucógeno. ¿Y ese glucógeno, cuál es la función de ese glucógeno? Formar glucosa a nivel hepático. ¿Y de dónde forman esa glucosa? Del azúcar. Felipe. ¿Qué me hace que le pregunte a él? De las grasas. De las grasas. De las harinas. Porque a un paciente diabético le mandan a quitar las grasas y que coma bajito en harinas. El pan, la arepa, el arroz. Porque no procesa bien el glucógeno. Ahora, las células beta producen insulina. Esa insulina es la que degrada la glucosa que nosotros comemos. El azúcar de los jugos, el azúcar de los dulces, el azúcar que le echamos al café, todo eso. La célula beta. Profe, que hay algún problema si no se inyecta insulina sin necesitarla. ¿Cómo digo? ¿Hay algún problema si no se inyecta insulina sin necesitarla? Claro que sí. Porque usted va a tener una producción, un nivel exagerado de insulina que le va a degradar, a catabolizar toda la glucosa y se le puede bajar el azúcar y le puede producir un coma hipoglicémico, nada más. Suave. Sí. Inyéctese. Muy bien. Entonces en el páncreas les decía que esas secreciones, las exocrinas, las del jugo pancreático, lipasa, fosfatasa, elastasa, tripsina, quimiotripsina, salen por esos conductos. Esos conductos chiquiticos se unen y me forman el conducto pancreático principal. Y de ese conducto pancreático principal en la cabeza del páncreas, obviamente, sale el conducto pancreático accesorio. Esos dos conductos, el pancreático principal y el pancreático accesorio, terminan en la parte posterior de la segunda porción del duodeno. ¿En dónde? Conductos pancreáticos accesorios, papila duodenal menor. Menor, en la parte superior. Arribita. Conducto pancreático, conducto hepatopancreático, papila duodenal mayor. Entonces, estas secreciones que produjo el páncreas van a caer acá en la segunda porción del duodeno, ¿cierto? Y van a convertir el quimo en En kilo. Profe, que entonces la función del páncreas sería esa. Producir esas. Cásquemelo acá, por favor. Hace rato estamos hablando de la función, mi merced. Experta, niño experta. Mira que ella amaneció. Señora. En ellos es porque necesitan la insulina, porque si se inyectan insulina quiere decir que tienen la diabetes tipo 1. Y la diabetes tipo 1 se llama diabetes
Melitos insulinodependientes. ¿Por qué? Porque en ellos no hay producción de insulina. Se destruyeron las células beta. Entonces no hay producción de insulina. Y resulta que la insulina es la que me degrada la glucosa. Entonces, si no tengo la enzima que me degrade la glucosa, ¿cómo estarán los niveles de glucosa en ese paciente? 0. Pues no hay. ¿No hay qué? Así que no hay Ah, no, bueno, insulina no hay. Glucosa hay. Profe, pegue, tírele el mismo, tírele el marcador. ¿Sí? Yo ahorita me tomé un café. Yo lo tomo sin azúcar, pero digamos que lo tomé con azúcar. Esa glucosa que yo tomé en el café, en el jugo, lo que sea, en la trolombina que comí, ¿sí? El chocorramo, ese azúcar, ¿sí? Esa glucosa llega al páncreas y estimula las células beta, ¿sí? Tú me dices, put attention me. Esa insulina, ¿sí? Esa insulina, ¿qué hace? Llegó la glucosa, yo soy glucosa, ¿sí? Y llegué y estimulé unas células beta. Estas células beta, ¿qué me produjeron? Correcto. ¿Qué hace esta insulina que me produjo esta célula beta? Degrada la glucosa. ¿Qué significa degradar? La destruye. Entonces, ¿qué hará la insulina? Que los niveles de glucosa, ¿qué? Se regule. En la diabetes mellitus insulinodependiente, son los pacientes, ¿quién fue la que preguntó? Son los pacientes que se tienen que aplicar insulina. ¿Por qué? Porque resulta que la enfermedad le hizo destruir las células beta. ¿Sí? Imaginémonos que de aquí para allá eran células beta, se destruyeron. Yo me comí ahorita el azúcar en el café, en un jugo, en un postre, en un dulce, lo que sea. Pongamos que quedaron 10 células beta y llegaron 20 moléculas de glucosa. ¿Será que las células beta podrán degradar las 10 células de beta? ¿Producirán cuántas insulinas? Pues 10. ¿Y esas 10 moléculas de insulina podrán degradar las 20 de glucosa? No. ¿Degradarán cuánto? 10. Entonces van a quedar 10 moléculas de glucosa volando. Y si eso es constantemente, ¿qué irá pasando a los niveles de glucosa? ¿Y entonces cómo se llama esa enfermedad? Diabetes, mellitus, Cuando ya es tan grave que se empiezan a cortar las partes del cuerpo porque... ¿Cómo? O sea, cuando ya la diabetes es muy avanzada, empiezan a la parte de la pierna... No se corta, se le infecta. No te entiendo. Cuando llega la diabetes ya tienen que... Amputarle. Como el Es porque resulta que en la diabetes, en la fase inicial, hay un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos. Lo acabamos de ver. Segunda fase, una movilización excesiva de grasas. El glucagón, ¿cuál era la función del glucagón? ¿Producir qué a partir de qué? glucógeno. Glucosa a partir de producir glucógeno, y ese glucógeno ¿qué va a formar? Glucosa a partir de quién? Grasa y harina. ¿Sí? Tercera fase, se empiezan a lesionar los vasos sanguíneos, se empiezan a destruir. Entonces, ¿le va a llegar sangre a ese órgano? ¿Le va a llegar oxigenación? ¿Y qué le va a pasar a ese órgano? Se necrosa. Entonces hay que amputar. ¿Sí? Sí. Te escucho. Cuando una persona tiene hipoglucemia, ¿qué pasa ahí? Aquí es todo lo contrario. ¿Sí? En ese paciente entonces tenemos aquí 27 células beta y llegaron 27 de glucosa, pero resulta que esta célula beta no me produjo una de insulina, me produjo 3, y cada uno de ustedes me produce 3. Entonces voy a tener ¿cuánto? 27 por 3, casi 51, 71, lo que sea. Mucho, como 20. 27 por 3, 7 por 3, 21, 3 por 2, 6, 81. ¿Sí?
De insulina. 81 de insulina y apenas tengo 27 de glucosa. ¿Qué hará las otras tantos de insulina? Nosotros tenemos glucosa almacenada, porque es fuente de energía. Entonces, esa insulina extra me va a ir a atacar la glucosa que yo tengo almacenada. Entonces, ¿qué le va a ir pasando a los niveles de glucosa en ese paciente? Hipoglucemia. Ahora sí bajan la luz. Ahora sí, su persona. Por fin le atinó a uno. Bueno. Mire la vena mesaraica. Y aquí al ladito está la arteria. Entonces, ese pedacito va a ser el cuello. Ese pedacito va a ser el cuello. Y donde no es el cuello sería la cabeza. Bueno, ¿Cómo, señor? en el caso de los libros que no tienen cuello, sería la cabeza. Hasta ahí iría la Cabeza, cuerpo y cola. Cuerpo. La cabeza es la que está en la concavidad del duodeno. Ese sería el proceso uncinado. Bueno, los linfáticos del páncreas, ¿a dónde van a ir? Pues obviamente a los pancreatoesplénicos, que son los que están detrás del estómago, encima del páncreas. ¿Cierto? ¿A dónde más van a ir? A los pilóricos. Espera. Ah, pues madre, espérese. Entonces aquí estarían los linfáticos de la curvatura menor. Aquí, curvatura menor. Aquí estarían los linfáticos de la curvatura mayor. Aquí estarían los prepilóricos o pilóricos. Aquí estarían los gastroduodenales. Y allá atrás estarían los pancreatoesplénicos. Ahí encima del páncreas. ¿Sí? Entonces la linfa va a pasar, una parte de la linfa a los pancreatoesplénicos. Otra parte de la linfa iría acá a los pilóricos. De aquí y de aquí, ¿para dónde pasará la linfa? A los mesaraicos, mesentéricos superiores, que son los que están al lado y lado de la arteria mesaraica superior. ¿Y de ahí para dónde agarrará? A los celíacos. ¿Y de los celíacos para dónde? A la cisterna. ¿Sí? Aunque yo no por ahí, o sea. Señor. No la embarré. Bueno, mírenlos acá los pancreatoesplénicos. Estos son los pancreatoesplénicos. Y estos son los celíacos. Aquí encima estaría el estómago. Y finalmente el vaso. Nos falta ver hígado y vía biliar. Finalmente el vaso. Sigan hablando. Ustedes sigan a perder de esto. Muy bien. El vaso queda en el hipocondrio izquierdo, ¿cierto? Ojo. Vaso con B y con Z. ¿Listo? El vaso tiene dos caras. Tiene una cara visceral, que es la que va a estar en contacto con las vísceras. ¿Con qué vísceras va a estar relacionado el vaso? Con el estómago a través del ligamento gastroesplénico. Con el riñón estaría debajo del vaso. Con el ligamento espleno-renal. Con la cola del páncreas, con el ligamento pancreatoesplénico y con el colon, la concavidad del colon, cuando veamos colon vemos esto, con el ligamento esplenocólico. ¿Sí? Y tenemos otra parte, la cara costal o diafragmática, que va a estar en relación con el músculo diafragma. Es la parte que está arriba. Entonces, imaginémonos que esto es el vaso. Entonces, esta parte de arriba está en relación con el diafragma. Aquí estaría en relación con el estómago, ligamento gastroesplénico. Aquí estaría en relación con la cola del páncreas, ligamento pancreatoesplénico. Aquí estaría en relación con el colon, con el ángulo esplénico,
con el ligamento espleno-cólico, ¿sí? Y allá atrásito estaría el riñón. Vamos a dibujarlo así. El riñón, ligamento espleno-renal, ¿sí? Esas son las relaciones. Bueno, mírenlo ahí, él es cóncavo, él es así, la concavidad viene así. Por lo que lo está presionando la cola del páncreas, ¿o por qué? No, por lo que lo está el colon, ¿sí? Muy bien, histológicamente tiene dos pulpas, que es la parte funcional. Tiene una pulpa roja, tiene una pulpa blanca. El vaso es el único órgano supramesocólico que no tiene nada que ver con la digestión. Nada que ver con la digestión. Él tiene una función inmunitaria, tiene una función hematopoyética. Él no produce hormonas para la digestión, pero es un órgano supramesocólico, ¿cierto? La función de él es la pulpa roja, ¿sí? Producir linfocitos B, linfocitos B, que tienen que ver con la defensa, sistema inmunológico. Los linfocitos B son los que me producen anticuerpos, y los anticuerpos son los que van a atacar a los alergenos, los microorganismos que entran a nuestro cuerpo. Y la pulpa blanca, la función de ella es destruir los glóbulos rojos viejos. Cuando a través de las arterias esplénicas llega la sangre al vaso, esa pulpa destruye los glóbulos rojos viejos, ¿sí? Entonces, como se destruyen glóbulos rojos, ¿qué pasará con la cantidad de glóbulos rojos en nuestro cuerpo? Se disminuye. Ese es el estímulo para que la médula ósea que nosotros tenemos en los huesos largos me forme nuevas células sanguíneas, nuevos glóbulos rojos. Profe, más o menos, ¿cuánto es la vida de un glóbulo rojo? 8 días. 8 días, un glóbulo rojo. Profe, Señora, aquí mi compañera está preguntando que por qué da base. porque es que el peritoneo que está recubriendo el vaso se distiende, y ese es el dolor que sentimos. ¿Cómo? No es el vaso como tal, es el peritoneo que está recubriendo el vaso, el que se distiende. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ok. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, chicos, dejemos hasta ahí. Entonces, próxima clase, quiz de los